Muy buenos días, Dios los continúe bendiciendo. Qué bueno nuevamente que estemos reunidos en el nombre del Señor. Vamos a hacer una corta oración para darle gracias a Dios porque hasta acá Él ha sido bueno. Amado Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en familia, Señor, para darte la gloria y la honra. Nos das el privilegio de estar en familia, Señor, para poderte alabar, para poderte exaltar, Señor. Que las alabanzas, amado Dios, que hoy vamos a cantarte, salgan de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, hacia ti. Porque tú eres el único Dios y Rey verdadero a quien tenemos que adorar en todo tiempo. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Y en este tiempo, Señor Dios, queremos levantar nuestro corazón en alabanza a ti, Dios, porque tú eres el único merecedor de la gloria y la honra, Señor. Por eso a ti te cantamos, Padre. Hosana, porque tú eres el único digno, Señor. Y bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Y para ti es esta alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hoy cantamos Hosana, tú eres santo Dios, eres digno, tú eres digno de toda gloria. Hoy levantamos nuestras manos al único Rey, al único digno. Hosana, 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 Rey. Cante conmigo esto. Hosana, 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 Rey. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Hosana, 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 Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te bendecimos solo a ti, Señor. Tuya es la gloria, Padre. Nuestro único Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy recibe toda la gloria, Señor. Que hoy unidos como tus hijos, como tu iglesia, hoy como las familias que están representadas, Señor, en este lugar, te bendecimos con toda nuestra alma, Señor. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y declaramos juntos, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Dígaselo, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Porque nos has dado la victoria, Señor. Hoy declaramos, Señor, que estamos contigo y nadie contra nosotros, Dios. Hoy lo declaramos. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá?
Solo para ti es la gloria y el honor, Señor. Hoy te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, hoy declaramos esa fidelidad, Señor, que siempre nos ha acompañado, aún en este tiempo, Señor, este tiempo de pruebas, Señor, este tiempo en el cual declaramos que confiamos en ti, Señor, y solo en ti, Padre, porque somos tus hijos, Dios, y tú nos has dado, Señor, esa victoria, Padre Santo, esa victoria, Señor, sobre todo este mundo, Señor. Hoy te alabamos y te glorificamos a ti, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Declaramos esa fidelidad, Señor, incomparable. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Acompáñame con esas palmas. Solo tú eres fiel, Señor, y por eso hoy lo declaramos como tus hijos, como tu pueblo. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Hoy damos la gloria a ti, Señor. Hoy te bendecimos. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dígalo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor,
cantamos aleluya. Y solo tú eres Rey, Dios. Oh, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Y hoy decimos, tú eres fiel. Te bendecimos. Bueno, hermanos, después de haber alabado al Señor, vamos a orar para que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y la coloquemos en práctica. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos en familia para escuchar, amado Dios, esa palabra que tú tienes para nosotros hoy. Y esa palabra, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sea esa palabra, Señor, que va a tocar nuestras vidas. Sea esa palabra que va a hablar a nuestro corazón. Y que sea esa palabra, amado Dios, que diariamente nosotros vamos a vivir como tus hijos. Como esos hijos que tú has comprado allí en la cruz del Calvario derramando tu sangre, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Y por esto, mi amado, te doy la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Pablo, a través de estos versículos nos quiere hablar a nosotros como esas nuevas criaturas que ahora somos después de que le hemos abierto el corazón al Señor y le hemos recibido a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ahora, como nuevas criaturas, entonces vamos a cambiar dos palabras. Una, necedad por prudencia y locura por sabiduría. Ahora, ¿quién da esa sabiduría? El Espíritu Santo. De ahí que vamos a mirar cómo Pablo le habla a esta iglesia de Éfeso, pero vamos a mirar quiénes eran ellos o cómo les trataba Pablo a ellos, o sabía Pablo quiénes eran ellos antes. Mire lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo 5. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miremos también lo que dice el versículo número 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, y no participéis, versículo 11, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? O Pablo, más bien, ¿qué les está diciendo a esta iglesia de Éfeso? Pablo les está diciendo que ellos andaban antes en las tinieblas. ¿Qué significan tinieblas? Las tinieblas hacen parte del pecado y las tinieblas también hacen parte o son símbolo de ignorancia y necedad. Ahora, ¿qué les dice él? Que deben de andar como esos hijos de luz. ¿Y qué significa o qué simboliza la luz? La luz simboliza santidad, sabiduría y conocimiento. Pablo sabía quiénes eran estas personas antes de recibir a Cristo. Estas personas eran esas personas que andaban en tinieblas, o sea, en pecado, en idolatría, también andaban en esa vida sensual,
como tal vez nosotros lo éramos también antes de recibir a Cristo. Nosotros también andábamos en tinieblas, o sea, en pecado. También éramos idólatras, o sea, teníamos varios dioses, adorábamos varios dioses, no adorábamos al verdadero Dios, sino ¿a quién adorábamos antes, hermanos queridos? ¿O qué estaba por encima del Señor? Porque eso también es idolatría. Y también éramos esas personas sensuales, que hacíamos cosas que no iban o que no estaban de acuerdo por nuestra ignorancia en aquel entonces a la palabra de Dios. Pero mire Pablo lo que les recuerda a ellos cómo eran. Devuélvase un momento por favor a Efesios capítulo 2 versículo 1 al versículo 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire también cómo dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo éramos nosotros antes? Este versículo 12 nos habla mucho de cómo éramos nosotros antes. Antes nuestra ciudadanía estaba aquí en la tierra. Ahora dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y dice aquí que éramos ajenos a esas promesas. ¿Y cuál fue la promesa más grande? Salvación y vida eterna. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y nos ha dado allí la victoria. Y sigue diciendo este versículo 12, sin esperanza. O tal vez con una esperanza vana. Y esa esperanza vana era una esperanza que no existía. ¿En qué estábamos nosotros esperanzados? Yo por lo menos estaba esperanzado en cosas totalmente que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Cosas como ir y pararse uno a disque rezarle a unos santos que, como dice la Biblia, se tienen que clavar en el piso porque se pueden caer, tienen manos pero no cogen, tienen boca pero no hablan y tienen oídos pero no escuchan. Y esa era para mí mi esperanza. Y vemos que la Biblia nos habla de que eso es una parte de nuestra vida, que éramos idolatras o que yo era esa persona que idolatraba estas cosas. Una esperanza totalmente falsa, una esperanza que no existía. Entonces podemos decir que por lo menos yo estaba sin una esperanza. Y también dice ahí, y sin Dios, porque ¿a qué Dios adorábamos? ¿O cuántos dioses más bien? ¿A cuántos dioses adorábamos? No éramos o no estábamos identificando al único Dios verdadero, a ese Dios que nos vino a dar vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos una esperanza viva. Esa esperanza se llama Jesucristo, el Señor y Salvador, porque de tal manera nos amó el Señor que por eso envió a su Hijo, para que nosotros hoy podamos decir que esa esperanza viva, esa esperanza que nunca muere, esa esperanza que nos va a llevar al cielo para podernos gozar allí al 100% de lo que el Señor nos tiene preparados. Pero mire también cómo les dice Pablo en el capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, como antes estábamos sin esperanza, como leíamos en el versículo número 12, entonces buscábamos la esperanza y íbamos y escuchábamos
o poníamos oído a cualquier cosa que nos practicaran, a cualquier cosa que venían y nos compartían. Como no había una esperanza viva, como no había una esperanza real, como no había una esperanza verdadera, entonces nosotros íbamos y colocábamos el oído, o alguien venía y nos hablaba y como que creíamos verdaderamente que era la esperanza. Creíamos que por ahí estaba la llegada al cielo. Creíamos que eso era lo que Dios nos tenía preparados. Pero como dice ahí el versículo número 14, eso eran estratagemas solamente de hombres para podernos engañar. Eran estratagemas del diablo para podernos engañar a través de esos hombres. Pero mire también lo que dice el versículo 17 de este capítulo 4. Dice así: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recordemos algo, la palabra de Dios dice que nosotros ya tenemos que renovar nuestra mente. Ya nosotros no podemos andar, como dice ahí el versículo 17, en la vanidad de nuestra mente. Ya el Señor ha cambiado el chip, ya el Señor nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, tenemos que renovarla, y esa forma de pensar tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Por eso que tenemos que entregarle todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Y ahí empezamos y ahí estamos cambiando esa manera de pensar, cambiando nuestra mente. Pero no solamente el versículo 17, sino también el 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo estaba nuestra mente? Entenebrecida, ajenos a esa esperanza que es nuestro amado Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ignorábamos esta verdad que nos está haciendo libres. Ignorábamos esa verdad que nos limpia de toda maldad y todo pecado. Ignorábamos esa verdad que es esa verdad la que nos va a llevar al cielo, porque esa verdad nos enseña a que nosotros tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir, dejar esa vieja manera de andar como anduvimos en tiempo pasado en tinieblas. Porque si nosotros vamos al versículo número 8 nuevamente, ahí hay dos palabras claves, ya las dijimos: tinieblas como símbolo del pecado, de la ignorancia y la necedad, y luz como símbolo de la santidad, de la sabiduría y del conocimiento. Después de estas cosas, después de que recordamos, o Pablo nos recuerda y nos coloca como ejemplo a estas personas de la iglesia de Éfeso, cómo era antes de recibir a Cristo, eso también nos recuerda a nosotros quiénes éramos antes de recibir a Cristo. Pero entonces, llegamos nuevamente al versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios a través de Pablo? Nos dice que ya nosotros, como esas personas nuevas en Cristo Jesús, debemos vivir como sabios. Ya nuestra necedad no tiene que estar en nosotros. Ya el ser necios ya no va en nuestro nuevo estilo de vida. Ya nosotros tenemos que caminar, dice ahí muy clarito el versículo 15, como sabios. Pero ahora, algo hermoso, ¿quién da esa sabiduría? Esa sabiduría solamente la da Dios. Recordemos lo que dice Santiago, que el que esté falto de sabiduría, la pida a Dios, pero que la pida con fe y el Señor la dará. Se recuerda este hombre que el Señor le dijo que le pidiera y que lo que le iba a pedir Él se lo iba a dar. Y Salomón, este hombre fue este hombre más sabio, dice la palabra, y no hubo otro hombre más sabio que Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Qué tenemos que pedir nosotros? Sabiduría, porque ya hemos salido de esa necedad. Pero ahora, esa sabiduría nos lleva a vivir
como el Señor quiere que vivamos. ¿Y cómo el Señor quiere que vivamos? Miremos lo que dice el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces nosotros, dentro de nuestra sabiduría que viene de parte de Dios, tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Mis queridos, nos podemos dar cuenta que el tiempo va pasando y está pasando muy ligero. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo como hijos de luz. Tenemos que aprovechar el tiempo sabiendo que si nosotros aprovechamos bien el tiempo caminando como hijos de luz, no solamente nosotros lo estaremos aprovechando, sino que también podemos ser ejemplo para los que nos están viendo, ejemplo para los que nos conocen y aún no han recibido a Cristo. Ellos saben que nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, pero ahora, ¿cómo debemos aprovechar bien ese tiempo? Miremos lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo número 5. Colosenses 4, versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios, que andemos sabiamente con los que aún no conocen al Señor Jesucristo. Por eso, si nosotros caminamos sabiamente, demostrando quiénes somos ahora como hijos de luz, o les quiero cambiar, caminando sabiamente, sabiendo que ahora es el Espíritu de Dios quien está en nosotros, vamos a ser ejemplo para estas personas. Vamos a ser ejemplo para los que allá afuera están. Vamos a ser ejemplo para esas personas que en estos días están tal vez desesperados, angustiados, no saben para dónde ir, pero nosotros podemos ir hacia ellos y enseñarles cómo ellos también pueden aprovechar el tiempo. Y lo primero es darle el lugar que el Señor se merece, amarlo sobre todas las cosas. Y el amarlo a Él sobre todas las cosas significa someternos a Él, buscarlo, orar en todo tiempo, alabarlo en todo tiempo, que las cosas que nosotros hagamos sean para que glorifiquemos y el mundo glorifique a ese Dios verdadero. Esa es una manera de tantas de cómo nosotros podemos aprovechar muy bien el tiempo, porque el tiempo, hermanos queridos, es algo que pasa y no lo podemos recuperar. El tiempo que pasó, ya pasó y nunca más lo podremos recuperar. Entonces, Pablo nos recomienda que en esa sabiduría o el principio de vivir como hijos de luz, de vivir bajo esa sabiduría que viene de parte de Dios y nos la da a través de su Espíritu, es aprovechando bien el tiempo. Ahora, nosotros como cristianos no solo debemos aprovechar el tiempo para nuestro crecimiento espiritual, sino también para hacer el bien. Mire lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan. Vaya conmigo por favor a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuándo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando demostramos el amor de Dios hacia estas personas. En otras palabras, la fe sin obras es muerta. Por eso nosotros tenemos que hacer el bien. Eso también es aprovechar bien el tiempo. Por eso nos dice que no seamos insensatos o imprudentes o inmaduros, sino que nosotros tenemos que saber muy bien cómo tenemos que caminar o cómo tenemos que ser ya en nuestro nuevo estilo de vida, viviendo bajo esa luz. Nosotros debemos de esforzarnos en estos tiempos malos, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. También eso hace parte de aprovechar bien el tiempo. Nosotros estamos pasando por situaciones difíciles,
como estos 40 y pico de días que llevamos en cuarentena, ya casi 50 días encerrados en nuestros hogares. Y apenas esta semana que acaba de terminar, varias personas han podido salir a abrir sus empresas, han podido salir a trabajar. Para muchos, estos tiempos no están dentro de la voluntad de Dios, pero para los que aprovechamos bien el tiempo sabemos que así es, que sí está dentro de la voluntad de Dios estos tiempos que estamos pasando. Tiempos donde nosotros tenemos que prepararnos, tiempos donde nuestra santidad tiene que ir creciendo, tiempos donde tenemos que acercarnos más a Dios, tiempos donde tenemos que, el Señor nos ha mandado una invitación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra, para que todo aquel, esa es la invitación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esa es la invitación que el Señor nos ha hecho. Pero estos tiempos son tiempos que tenemos que prepararnos para confirmar esa invitación para cuando partamos de este mundo o para cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas sabias, caminando bajo la luz y la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 18? Pero el versículo 18, por favor, permítanme, yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 18 de Efesios capítulo 5. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la Reina Valera dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Pero me gustó más como dice la Nueva Traducción Viviente, que no nos emborrachemos con vino, porque eso lo único que trae es ruina. Mis queridos, el vino y el Espíritu Santo son dos cosas, y le pido disculpas al Señor por tratar al Espíritu Santo como una cosa. No, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de ese Dios verdadero, pero el embriagarse con vino y el ser llenos del Espíritu Santo controlan a una persona. Me explico. Cuando una persona se embriaga con vino, el vino toma el control de esa persona. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos emborrachábamos? ¿Se acuerda, hermano? Hasta se acuerda, hermana, cuando usted se emborrachaba, cuando ustedes se emborrachaban allá y ustedes y nosotros y yo también como que perdíamos el control y nos creíamos los más, nos creíamos los supermanes y nos creíamos, mejor dicho, que éramos los que podíamos hacer todo. Y entonces vemos y podemos ahora recordar cuando todos los que nos emborrachábamos en nuestra vieja manera de vivir, sabíamos y ahora nos damos cuenta de que el embriagarnos con vino, ese vino tomaba el control de esa persona que estaba borracha. Acuérdese, hermano, acuérdese ahí. Si usted está ahí con parte de su familia y sabe que ese esposo se emborrachaba, hágale así con el código. Acuérdese cuando usted se emborrachaba y quería hacer cosas que, como leímos en la Nueva Traducción Viviente, lo único que traía era ruina. Ruina era lo único. Ahora, en el nuevo caminar en Cristo Jesús, lo que tenemos es que ser llenos del Espíritu Santo. Porque aquella persona que es llena del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo toma el control de esa persona, como lo hacíamos anteriormente con el que nos embriagábamos con el licor. Ese licor tomaba el control de nosotros, pero ahora nosotros, como hijos de luz, como aquellos que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que luchar para que nosotros seamos llenos constantemente de ese Espíritu. Por eso dice el versículo número 18, sean antes llenos del Espíritu Santo.
porque entonces vemos dos controles. Uno, que es el del vino, y el del vino nos va a llevar ese control a muerte. Pero está también el otro control que da el Espíritu Santo, y es el que nos recomienda a Pablo, que seamos llenos de ese Espíritu Santo, porque el que es lleno del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo sea quien tome el control, entonces ese control que nos da el Espíritu Santo nos llevará a esa vida eterna. Entonces, un control es para muerte y otro control es para vida, pero nosotros sabemos que preferimos, ya como hijos de luz, ese control que nos llevará a la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que luchar para que ese fuego de Dios no se apague. No contristemos al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, porque contristar o apagar el fuego del Espíritu Santo es cuando nosotros no le entregamos todo nuestro corazón, es cuando nosotros no nos entregamos totalmente a Él. Ahí estamos como diciéndole: Señor, te coloco esta barrera, te coloco esta puerta, hasta aquí vienes, amado Señor, de aquí para acá no pasas. No, ahí estamos apagando el fuego, ahí estamos no permitiendo que sea el Espíritu de Dios quien tome totalmente el control de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que luchar y perseverar para que nosotros seamos dirigidos, para que nosotros perdamos el control, para que el Espíritu Santo sea quien lo tome y nos lleve. ¿Nos lleve a qué? Versículo 19 y versículo 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos algo, dice entonces que esa llenura del Espíritu Santo o ese fuego del Espíritu Santo nos va a llevar a cada uno de nosotros a que hablemos con salmos. ¿Qué son salmos? Cánticos. Cánticos que se le hacían al Señor en el Antiguo Testamento. Cánticos que iban acompañados con música, con cuerda. Ahora, ¿cuál era la finalidad de estos salmos? Era demostrar el amor y el respeto hacia ese Dios poderoso. Entonces nosotros vamos a cantarle también salmos, vamos a cantarle himnos espirituales, vamos a alabar al Señor, dice, finalizando el versículo 19, con nuestros corazones. Mis queridos, ¿qué es lo que el Señor mira? Nuestro corazón. Que en realidad nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo, que en realidad ese fuego que viene de parte de Dios sea quien toque nuestro corazón para ser esas personas que lo que pensamos, que lo que decimos y que lo que hacemos sea solamente para exaltar, para glorificar, no solamente cánticos espirituales, no solamente al Señor alabarlo con nuestros corazones, sino que todo lo que nosotros hagamos sea para agradarle a Él. Y finalizo diciendo que el versículo 20 dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo. ¿Ya le dio gracias a Dios por esta situación que está pasando? ¿Ya le dio gracias a Dios porque usted no ha perdido su empleo? ¿Ya le dio gracias a Dios porque pudo abrir la empresa? ¿Ya le dio gracias a Dios porque la empresa lo volvió a llamar a trabajar? ¿Ya le dio gracias a Dios porque usted esta mañana tal vez pudo desayunar? Por eso dice la palabra de Dios que a Él tenemos que darle las gracias por todo. Es siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Él en todo y por todo. Concluyo diciendo: si la luz que llevamos en el corazón resplandeciese con todo su brillo en nuestra vida, los hombres la verán y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el versículo 8? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y qué dice el versículo 10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Pero también mire lo que dice, y ya con este versículo termino. Isaías
capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Qué bonito ese versículo. Si ustedes, las personas que subraya la Biblia, subraye ese versículo. Quiero volvérselo a leer para que oremos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Yo le invito a que usted, por favor, ahí cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú nos recuerdas nuevamente quiénes éramos. Esos hombres y mujeres que vivíamos en pecado, Señor. Esos hombres y mujeres, Padre, que anduvimos muchos años en tinieblas hasta que tú, Señor, llegaste a nuestra vida, Padre mío y Dios mío. Hasta que tú tocaste nuestro corazón, Señor, y nosotros hemos creído en esa verdad que nos saca de nuestra ignorancia. Hemos creído en esa verdad que nos hace libres. Hemos creído en esa verdad que nos muestra una esperanza viva. Una esperanza, Señor, que anteriormente nosotros no teníamos, porque nuestra esperanza era una esperanza vana, una esperanza en algo muerto. Pero hoy nuestra esperanza está en algo vivo. En eso vivo que está desde antes y va hasta el fin. Esa esperanza que no tiene fin. Esa esperanza que es esa vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa esperanza en aquel hombre que fue enviado a la tierra por el Padre para que tomara nuestro lugar. Esa esperanza que nos llevará por una eternidad al cielo, por la cual nosotros tenemos que prepararnos, como nos compartía la palabra de Dios a través de Pablo, caminando sabiamente y permitiendo que el Espíritu de Dios sea quien tome el control de nuestra vida. Ya nada ni nadie puede tomar el control de la vida de cada uno de nosotros, sino solamente tu Espíritu, amado Dios. Ese Espíritu que es el que nos da vida, ese Espíritu que es el que nos enseña, ese Espíritu que es el que nos lleva por esa senda de justicia, ese Espíritu que es el que ha tomado el control de nuestra vida. Permítale, querido hermano, que sea el Espíritu de Dios quien tome el control de su vida. Hermano, si usted hoy tal vez no le ha entregado completamente su corazón al Señor, es el momento que le haga, es el momento que tome esa decisión, es el momento que, así como todo en el mundo se ha parado, es el momento que usted también haga un alto hoy en su vida y examine su corazón. Dígale: Señor, enséñame qué hay oculto en mi corazón, y Padre, ayúdame a desprenderme de esto. Yo te lo entrego a ti hoy, Señor. Dígale: Señor, yo te lo entrego hoy, yo te lo entrego, Padre, porque quiero que tú tomes completamente el control de mi vida a través de tu Espíritu. Señor, dile a Él con toda certeza, dile: Señor, yo hoy quiero que ese fuego, que esa llenura, nunca, Señor, sea parte de mi vida. Nunca, Señor, siempre esté ahí en nuestro corazón, para poder decir, Señor, que ese fuego es el que nos lleva a caminar como tú quieres, Padre, para que te alabemos, para que te exaltemos, para que te demos el primer lugar, Señor, en nuestra vida, en estos tiempos difíciles, y aún, Señor, como dice tu palabra, orando en todo tiempo, Señor, y dándote gracias por todo y en todo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Gracias. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga y que la sigan pasando bien, y que sigamos sintiendo la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Ahora pasamos a un momento también muy especial, y es la ofrenda. La palabra de Dios nos muestra en Lucas capítulo 21. Vamos a ir, por favor, a Lucas. Acompáñenme allá a Lucas.
Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, versículo 21. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobró o de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nos damos cuenta cómo el Señor aún nos deja este ejemplo. Cómo aún seguimos hablando de una viuda que no tenía nada. Solamente dice la palabra 2 blancas. Podemos decir, tenía solamente como para un desayuno, no tenía para más. Pero la plena confianza de esta viuda la hizo o le hizo dar ese paso de fe, de dar todo el sustento que tenía. Muchos daban, como dice la palabra, de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Nos damos cuenta la fe de esta viuda y aún seguimos hablando de la fe de esta viuda. Esa misma fe tiene que estar en cada uno de nosotros y debemos de darle a Él, porque así como esta viuda da todo lo que tenía, el Señor también quiere de nosotros. Y como estábamos ahorita compartiendo la palabra, que nos entreguemos totalmente a Él, no solamente de cuerpo o de espíritu, sino también en lo material. Sabemos que el Señor honra a los que también a Él le honran. Vamos entonces a orar para que el Señor sea quien siempre tenga el control de nuestras finanzas, pero asimismo que sea también de nuestro corazón, dándole a Él esa ofrenda voluntaria. No es porque yo les esté diciendo, sino que vamos a ofrendar voluntariamente. Ya el diezmo es otra cosa distinta, las primicias es otra cosa distinta. Pero vamos en esta mañana a orar por las finanzas de cada uno de nosotros y que se cumpla esa palabra en nosotros para que nosotros la obedezcamos. Amado Señor, te doy gracias también, Padre, por esta palabra que nos recuerdas a través de la viuda, que debemos de darte, Señor, teniendo la certeza, la convicción de que tú eres el dueño de absolutamente todo y que nosotros somos tus administradores acá en la tierra. Y tú colocas, Padre, a través de tu palabra, que nosotros debemos de darte de lo que tú ya nos has dado a nosotros. Padre, hoy coloco las finanzas de mis hermanos, de cada familia, delante de ti, como también las mías. Y que seas tú, Señor, colocando en nuestro corazón el ofrendarte, dándote, Señor, siempre lo mejor, Padre, lo mejor para ti, amado Señor, sabiendo, amado Padre, quién eres tú, qué has hecho por nosotros, y hoy, Señor, nosotros sometiéndonos a tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque eres por nosotros quien reprendes al devorador y eres por nosotros quien siempre colocas el pan de cada día en nuestra mesa. Gracias, amado Dios, para ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.